Bueno, este es el tema número 2 del curso Contabilidad 1. ¿Va? En el anterior vimos la definición de contabilidad y una breve introducción de contaduría. Ahora vamos a ver lo que es el estado de situación financiera, únicamente aspecto teórico, porque en la práctica este es el último tema, no es el primero. Pero necesitamos ir identificando algunos conceptos básicos, como te dije en el video anterior, no podemos avanzar si no tenemos una base teórica sólida. Entonces partimos de aquí. El estado de situación financiera es un reporte que contiene información financiera donde nos muestra lo que tenemos contra cómo lo hemos financiado. Podemos financiar de dos formas, con recursos propios o con recursos de otras personas. Y ahorita vas a entender un poquito más conforme te vaya explicando los diferentes términos. Bien. El primer término que vamos a conocer va a ser activo. El activo no son más que los bienes, los derechos, las inversiones y el efectivo que posee una empresa o una entidad. Los bienes es todo aquello tangible, como este pintarrón, como este borrador, o como la cámara que estamos utilizando para grabar. Los derechos, en cambio, es aquello intangible que no puedes tocar. Un derecho de cobro que tienes contra alguien más, un derecho como una patente, como un registro de marca, como una licencia de software, entre otros. Y también lo que son inversiones. Ojo, habíamos dicho que los accionistas ponen dinero esperando que una empresa crezca y les genere utilidades o ganancias. Pero estas inversiones nos referimos a que la empresa tiene mucho dinero, mucho dinero, tiene exceso de liquidez, es decir, de efectivo. Lo que tiene que hacer la empresa entonces es poner a trabajar ese dinero. Puede comprar instrumentos financieros como bonos, puede meterlo a fondos de inversión, es decir, puede hacer diferentes operaciones para que el dinero empiece a crecer, que no esté nada más ahí ocioso. Y por último, el efectivo. Eso cuenta también como parte del activo. El efectivo que nosotros tenemos constante y sonante. ¿Ah? El activo, por sus características, se divide en dos: activo circulante o de corto plazo y activo no circulante o de largo plazo, o también conocido como activo fijo. Ojo, activo fijo no significa que no se puede mover, que no se puede desplazar como un edificio, no. Con activo fijo nos referimos a otra cosa que te voy a explicar. El activo circulante, su característica es que lo podemos convertir en dinero, en efectivo, en menos de un año. Es decir, yo puedo tener, los únicos bienes que puedo tener como activo circulante es mi mercancía, nada más, porque es lo único que tú esperas vender o convertir en un plazo menor a un año. En cambio, puedes tener derechos de cobro. Por ejemplo, que la empresa diga, ok, yo te vendo a ti mercancía, pero te voy a dar nada más 30 días de plazo. Eso sí ocurre en el mundo empresarial, que te den plazos. No es como nosotros que, oiga, don Pancho, me fía, y don Pancho dice, no. En el mundo empresarial puedes tener este tipo de operaciones. Entonces, tú tienes derechos de cobro con tu cliente. El cliente te debe dinero. No es como que le vas a sostener esa deuda más de un año. Entonces, como la vas a recuperar en menos de un año, es activo circulante. Inversiones. Si tú las puedes retirar o puedes disponer de ellas en periodos menores a un año, lo mismo, es activo circulante. Y el efectivo, Dios, ni se diga, si lo que buscamos es convertir en efectivo el dinero como tal, entonces es el máximo exponente del activo circulante, ¿va? Es decir, si lo ves de otra forma, circula, como el propio nombre lo dice, para convertirse en dinero. Es lo que nosotros buscamos, o es lo que la característica de el activo circulante: conversión en dinero en menos de un año. Activo no circulante tiene tres características. Característica número 1, su conversión en dinero es de un año en adelante, ¿va? Característica número 2, no tenemos intenciones de vender el activo fijo o activo no circulante. Y característica número 3,
nos ayuda a que nuestra operación continúe, ¿va? Por ejemplo, en el activo no circulante entra maquinaria, si eres una empresa que produce. Entran camionetas, si repartes, como la empresa Bimbo. Si tienes edificios, si tienes oficinas, si tienes computadoras, si tienes mesas, si tienes escritorios, si tienes sillas, impresoras, etc. Todo esto, si te fijas, son artefactos que tú necesitas para que tu empresa opere. Sin ellos es complicado que puedas tener la misma operación. Entonces, esa es la característica del activo no circulante. Si te fijas, si tú tienes una camioneta para repartir mercancías, no buscas o no tienes la intención de venderla. Si la llegas a vender, va a ser en un plazo mayor a un año, o esa es la idea, salvo que tengas algún accidente. Y nos ayuda a nuestra operación, cumple las tres características y así podemos diferenciar activo no circulante de activo circulante. Ahora, con el pasivo. En el pasivo tenemos, o más bien el pasivo es todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceros. Una empresa le puede deber a sus proveedores, le puede deber a gente que le presta servicios, le puede deber al banco, le puede deber al gobierno, le puede deber a otras entidades, es decir, a todo el mundo a quien le puede deber, con quien puede traer una deuda o una obligación. ¿Cuál es la diferencia? En la deuda a nosotros nos prestan o nos están financiando algo. Por ejemplo, si nosotros al revés, ahora le compramos a un proveedor mercancía y le decimos, ¿sabes qué? Te voy a pagar en 30 días, en 60 días. Ok, está bien. Yo ya tengo una deuda con el proveedor porque contraje esa deuda. O un crédito bancario. Yo pido prestado al banco y el banco me dice, ok, te presto el dinero, pero no, ¿cómo decirlo? Pero te voy a generar un interés, ¿va? Es decir, hay un objeto que genera una deuda. En cambio, con las obligaciones no obtienes un beneficio directo. Por ejemplo, los impuestos. Tú tienes que pagar impuestos mes con mes de tu empresa. Sin embargo, no generaste alguna operación como tal en la cual tú obtuviste un beneficio, como fue el caso de los proveedores, que yo obtuve mercancía, o del crédito bancario, que tuve dinero, sino que simplemente es una obligación que se genera por la propia ley. Lo mismo con el pago de las prestaciones de los trabajadores. En el pasivo también tenemos circulante y no circulante. El pasivo circulante son deudas y obligaciones que debemos liquidar en un plazo menor a un año, es decir, de un año para abajo. Tus pagos de impuestos mensuales, tu nómina mensual, tu proveedor que le pagas cada 45 días, el crédito bancario que pagas mes con mes y que vas a liquidar en 6 meses. Todo eso es pasivo circulante o de corto plazo. Por otro lado tenemos activo no circulante. El ejemplo por excelencia va a ser un crédito hipotecario. Tú puedes decir que el crédito hipotecario pagas mes con mes, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que el crédito hipotecario tiene un vencimiento o esperas terminar la deuda en 10, 15 o 20 años. Es decir, son deudas de largo plazo, que sí es cierto, la pagas con cierta continuidad, pero lo que nos importa es el vencimiento, ¿va? Si la deuda se vence a más de un año, es activo no circulante. Si se vence a menos de un año, es pasivo circulante. Por último, tenemos el capital contable. El capital contable no es más que los recursos propios, y estos pueden ser obtenidos de dos formas. Por los accionistas que aportaron dinero y dijeron, ok, vamos a empezar la empresa. Una particularidad del dinero de los accionistas es que no se devuelve como tal. Los accionistas no pueden exigir a la empresa tan fácilmente, oye, regrésame mi aportación, yo ya me voy. No es buen negocio, no es tan sencillo. Por ende se convierte en un recurso propio, aunque de una u otra forma se lo deben accionistas, ¿va? Pero tómalo como un recurso propio. Y otro recurso propio son las ganancias que genera la empresa con su propia operación. Por ejemplo, tú vendes durante un año, tienes ciertos costos, tienes ciertos gastos, pero al final tienes ganancias, ¿va? Que es lo que buscas con una empresa. Si tú obtienes ganancia, entonces es un recurso propio. Con este recurso puedes financiar tu operación. Te voy a dar un ejemplo entonces. Tú compras mercancía
con el dinero que aporta un accionista, ¿va? Esto es lo que tienes, esto es cómo lo financiaste, como habíamos dicho al principio, ¿va? Otra forma, tú adquieres un automóvil y el automóvil es con un crédito bancario, ¿va? O un crédito automotriz. Entonces tienes un auto que es un activo no circulante con un pasivo que es una deuda, ¿va? Pagaste el carro con deuda, ¿va? Esa es la forma en la que vas a estar trabajando la contabilidad, el que tienes contra cómo lo has financiado. Esto en principio teórico puede ser un poquito confuso o tal vez sencillo, espero que haya sido de la segunda forma. ¿Qué es lo que buscamos al final con el estado de situación financiera? Que tú lo vas a presentar como un reporte de esta forma. De un lado el activo y del otro lado el pasivo y el capital contable. Al final tú tienes que lograr que el activo sea igual al pasivo más el capital contable. Tienen que coincidir exactamente, no puedes tener variaciones de centavos. Y no por ser cuadrados, no por ser mala onda, pero esa es la normatividad, así es como se maneja la contabilidad. No puedes tener más financiamiento de los bienes que tienes o no puedes tener más bienes de las formas de financiamiento. Ese es el principio, esa es la forma. Esto es parte de lo que se conoce como teoría de la partida doble, que te la voy a explicar cuando veamos asientos contables. Esto es todo. Si tienes dudas, ya sabes, puedes contactarme por WhatsApp, puedes también contactarme a través de Facebook o aquí en la caja de comentarios. Entonces, este es el segundo y nos vemos.